Universidad Santa María presenta Grandes Reportajes. Hoy, coronavirus, oportunidad o amenaza para los pequeños comercios venezolanos. En diciembre del año 2019, en el centro de China, en Wuhan, se originó el coronavirus. El pasado 11 de marzo del presente año, la Organización Mundial de la Salud lo decretó como pandemia. Y el 16 de marzo, el gobierno venezolano, en todo el territorio nacional, declaró cuarentena radical. Estas medidas se tomaron para prevenir los contagios y evitar un colapso en los sistemas de salud. Pero el coronavirus no solo representa una crisis de salud pública, sino que representa también el colapso de la economía y para Venezuela, un país que ya se encontraba con un declive económico bastante fuerte, la crisis es peor según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, que prevé una contracción del 18% en la economía venezolana para este 2020. Y es que, hablando de macroeconomía, Venezuela es un país en el que el 90% de los ingresos provienen del petróleo y, según explica el economista Víctor Sierra, este año puede tener los ingresos más bajos registrados en la historia. Del mundo, Venezuela ya viene golpeado por una crisis de hace más de 4 años, donde estamos en una recesión que año tras año el PIB del país decrece de forma indetenida, tiene 16 trimestres decreciendo continuos. El año 2019 se creía que había sido el peor año de todos, donde el decrecimiento del PIB fue de un 36% negativo. Y pues bueno, este año se creía que iba a ser mejor, puesto que evidentemente no se tenía en mente algo como el COVID, ¿no? Como esta pandemia, lo cual se agrava en Venezuela porque en Venezuela hay un tema, digamos, lo que yo te digo, hay que entender la coyuntura. Entonces hay un tema de, primero, de crecimiento de la economía. Segundo, hay un tema de petrolero, donde los ingresos petroleros han caído a un nivel histórico. Antes Venezuela recibía más de 90 millones de dólares en ingresos petroleros. Hoy en día escasamente van a llegar este año a 3 millones de dólares. Eso no es nada. Eso no es ni el tamaño de un banco en Colombia, ¿ok? Para todos los sectores de la economía a escala mundial, el panorama es dramático. Pero para los pequeños comercios venezolanos que dependen de sus ventas diarias para mantenerse, no es nada alentador, debido a las medidas preventivas que se tomaron para que así no se incrementaran los casos de coronavirus. El economista Carlos Rojas nos explica con una entrevista telefónica cómo afectan estas medidas en la economía. Las medidas que se están tomando para evitar la propagación del virus son medidas que van en contra de las actividades cotidianas de las personas. Es decir, estás regulando el tránsito, estás regulando el movimiento de las personas, estás regulando la interacción entre las personas, por lo tanto estás regulando las transacciones entre las personas. La economía al final del día se basa en las transacciones que hagan las personas. Cuando tú tienes una economía como la economía venezolana, que está sumida en una profunda recesión desde el año 2012 en adelante, y que la recesión se va profundizando cada vez más, tú dependes muchísimo de las pocas transacciones que se hagan en ella. Esta pandemia lo que nos ha hecho es que se paralice lo poco que se ha podido hacer. Estas medidas, aunque necesarias, han ocasionado un declive general en las ventas, según nos explica el economista Víctor Sierra. Las ventas caen a partir de marzo, comienzan a caer en un promedio de 17%, eso es lo que se traduce, y pues evidentemente se ven afectados todos los tipos de comercios. Nos encontramos en la avenida Francisco Solano, afuera del restaurante La Quintana, en donde el dueño del restaurante, Luis David Pereira, nos va a contar cómo ha caído sus ventas en el restaurante después del decreto del Ejecutivo Nacional el pasado marzo.
Bueno, primero que nada voy a contar mi experiencia de trabajar en cuarentena, de gerenciando un restaurante y bueno, principalmente lo que valdría la pena destacar es que los cambios que se tuvieron que implementar para seguir las medidas, el control sanitario en el país, la aglomeración de personas es un punto muy importante, igual el tapabocas y los guantes para la manipulación de alimentos de todos los empleados y bueno, las medidas que es únicamente para llevar y bajo la modalidad de delivery o pick-up. En cuanto a cómo ha afectado el negocio y a mis empleados, a mi familia en general, pues es sencilla la pregunta. Es lo que básicamente todo el mundo se espera. Las ventas han bajado bárbaramente, se ha tenido que adaptar a una modalidad que no utilizábamos antes, que era el delivery, el pick-up. Eso merma las ventas, igual los empleados, más que todos los que están especializados en la parte del servicio, que ganan por comisión, pues no tienen esta comisión pues porque no están trabajando. Esto es dirigido especialmente a los mesoneros, al cajero y a todos aquellos que no son los que fabrican los alimentos, los que los producen. Y bueno, eso en líneas generales, sin contar toda la presión en impuestos y nivel gobierno que nos generan a nosotros como comerciantes en el país. Por el distanciamiento social y las restricciones en la movilización, la población está cambiando sus patrones de consumo y esto ha beneficiado a un pequeño grupo de comerciantes como los que hacen vida en el mercado municipal Viejo de Chacao. Ahora nos encontramos en la entrada del mercado municipal Viejo de Chacao, el cual no ha cerrado ni un solo día sus puertas y ha estado abierto al comercio desde que comenzó la cuarentena radical decretada por el Ejecutivo Nacional el pasado mes de marzo. Aquí adentro vamos a hablar con algunos de los comerciantes, los cuales nos van a contar sus anécdotas o vivencias de cómo han sido sus ventas desde que se decretó esta cuarentena a causa de la pandemia. Paola Doncella nos cuenta su experiencia. Bueno, nosotros realmente comenzamos una semana antes de que iniciara la cuarentena y podemos ver el contraste en las ventas debido a que antes de eso las personas ya tenían un lugar fijo para comprar y este mercado fue totalmente sustituido con la inauguración del nuevo. Al cerrar el otro mercado durante la primera semana de pandemia se demostró que se podían conseguir precios mejores fuera del mercado municipal. Por ende, yo considero que la pandemia ha afectado positivamente al mercado, ya que las personas encontraron una alternativa más económica y ha aumentado mucho las ventas. El vicepresidente de Economía, Tarek El Aizami, el pasado 25 de marzo, anunció desde el Palacio de Miraflores el plan del gobierno para disminuir el impacto del coronavirus en la economía. Transferencias de dinero a los trabajadores, prohibición a las empresas de realizar despidos, suspensión momentánea del cobro de alquileres, mayores plazos para el pago de los créditos a la banca y financiamiento a la producción. Además de asumir el compromiso de pagar la nómina de las pequeñas y medianas empresas que pidan ayuda a través de la plataforma Patria. El economista Víctor Sierra nos explica por qué son inviables estas medidas. Hay dos formas de verlo. Si lo vemos a nivel teórico, suena bonito, ¿sí? Si alguien lee en un periódico o en otro país del mundo estas medidas, suenan bien y suenan lógicas. El problema es que en la práctica, y realmente es lo relevante, en la práctica no son aplicables, no sirven y no han dado resultados. Porque primero, por un lado, yo no he visto de verdad hasta ahora ninguna empresa privada que la nómina se la pague el Estado, ¿no? Eso es lo primero. La reinvención a través del servicio delivery y el e-commerce es la alternativa con la que cuentan los pequeños comercios para tratar de sobrellevar esta crisis económica producida por la cuarentena obligatoria, que podría extenderse de manera indefinida hasta que logremos encontrar la vacuna contra el coronavirus. Ha surgido el e-commerce, el delivery. ¿Cuándo en Venezuela alguien pedía un delivery? Nunca en la vida, nunca. Aquí nunca nadie pensó en que te iban a llevar en una bicicleta una comida, o que te iban a llevar una ropa en una bicicleta, o te iban a entregar un repuesto o lo que fuera que necesitaras, un cartón de huevos, lo que sea. Sencillamente es allí donde el comerciante se está apalancando. El comerciante se está apalancando también en las redes sociales, en Instagram, que han abierto ahora
los últimos 2 años han mejorado mucho la plataforma para empresas y para ventas a través de sus canales. Y como yo comento, o sea, a través de los canales digitales es la forma que el comerciante y el venezolano se ha adaptado para sobrevivir. No hay otra vía. Si bien es cierto que el COVID-19 ha afectado de manera considerable la salud y la economía venezolana, el mensaje que nos da el economista Víctor Sierra es seguir trabajando por nuestro país. A pesar de todas estas medidas, de la difícil situación que estamos pasando en Venezuela, de la coyuntura tan compleja que tiene el país ahorita, de las cosas tan difíciles por las que estamos pasando en manera general durante la pandemia. O sea, yo soy de los que piensa que en Venezuela necesita de nosotros, Venezuela hay que luchar por ella, vale la pena. Venezuela es una tierra de las infinitas posibilidades. Yo creo que Venezuela es un país que te atrae por donde lo veas. Aquí nací yo, aquí nacieron nuestros padres, nuestros abuelos. Vale la pena luchar por ella, vale la pena luchar por Venezuela, vale la pena seguir aquí trabajando por el país. Recordemos que es importante seguir las medidas de seguridad recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, lavarnos las manos constantemente, utilizar el tapabocas y así evitar que el virus se siga propagando y poco a poco recuperar la economía venezolana.